Nehemías capítulo 4 y vamos a leer todo el capítulo nuevamente. Nehemías capítulo 4. Nehemías 4 está después de Nehemías 3 y antes de Nehemías 5, en ese caso. Leemos Nehemías capítulo 4 y nos dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dijo entonces al pueblo:
cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, por este día, por la alabanza. Gracias que nos hablas por medio de tu palabra. Queremos oír tu voz por medio de la predicación. Que tu Espíritu, Señor, haga que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que caiga en tierra fértil, que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Y si en tu providencia y en tu voluntad tú concedes arrepentimiento, Señor, a aquellos que no te conocen. Guíanos en esta mañana, habla a tu pueblo por medio de tu siervo, por la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Se cuenta la historia de un famoso equilibrista. Un equilibrista, no sé si usted ha visto a personas que, por ejemplo, atan un lazo a un lado y otro lazo a otro lado, y hay un precipicio y ellos caminan sobre el lazo de un lado para el otro lado. A veces tienen un palo para balancearse, pero cruzan de un lado para el otro lado con la amenaza de caerse. Entonces, se cuenta la historia que hubo uno de estos que decidió cruzar las cataratas de Niágara. No sé si saben cuáles son las cataratas de Niágara, pero él decidió cruzar de un lado para el otro las cataratas de Niágara. Y luego él publicó el gran evento para que venga la gente a verlo. Vino la gente y lo vino a ver. Primero ató el lazo y cruzó caminando. Dice que es una historia real. Cruzó caminando de un lado para el otro y luego regresó de un lado para el otro. Y todos viéndolo, aplaudiendo, dándole aplauso porque había hecho eso. Luego se tapó los ojos y cruzó las cataratas caminando en el lazo hasta el otro lado y regresó. Y luego se regresó de reversa. Luego agarró una carretilla y con los ojos vendados cruzó con la carretilla en el lazo hasta el otro lado y regresó. Todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo admirado, todo el mundo alegre por lo que él estaba haciendo. Y luego él les hace la pregunta a la multitud: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo hacerlo otra vez? Que yo puedo cruzar empujando esta carretilla y con los ojos vendados. Todos dijeron yo, todos creían que lo podía hacer. Ok, dijo, si realmente lo creen, ¿quién se sube a la carretilla para que yo lo empuje al otro lado? Nadie se subió. Decían que creían, pero nadie se subió. Lo que nos enseña, nos recuerda esta historia, es que hay una diferencia en decir que confiamos en algo y actuar en base a esa confianza. Hay una diferencia en decir que confiamos en Dios y actuar de tal forma que confiamos en Dios. Es fácil decir, es más difícil actuar. Si encontramos la historia de Pedro en la Biblia, cuando Jesús vino caminando sobre las olas y Pedro dijo: di que venga a ti, pues venite, y comenzó a caminar y luego se comenzó a hundir. Pero era el único que se salió de la barca. El pasaje que hemos leído hoy, lo que quiero que enfoquemos en este capítulo 4 de Nehemías es que la confianza en Dios se demuestra en la oración y en la acción. La confianza en Dios se demuestra en la oración y en la acción.
Hemos visto desde el capítulo 1, Nehemías estaba en Susa, en el imperio de Persa, recibe las noticias, pide permiso de venir a Jerusalén, el rey le da permiso de ir por cierto tiempo, posiblemente 12 años, llega, ve cómo está todo lo que está sucediendo, luego anima al pueblo a comenzar a reconstruir los muros de Jerusalén. Vimos en el capítulo 3 la semana pasada que todos se involucraron, la mayoría de los que estaban en la ciudad se involucraron en la construcción, hombres, mujeres, perfumistas, soldados, sacerdotes, todos hicieron lo que pudieron y lo que estaba a su alcance. Hemos visto desde el capítulo 2 que habían unos enemigos de Judá, enemigos de Jerusalén, específicamente Sanballat y Tobías, y hay otros que no se alegraban por lo que estaban haciendo. No se alegraban porque estaban buscando el bien de Jerusalén y el bien de los israelitas. Y ahora venimos al capítulo 4 y la construcción está desarrollándose. Y en el versículo 1 al versículo 6 vemos la oración ante la burla. La oración ante la burla, porque notamos que después del capítulo 3, todos los que estaban trabajando, en el capítulo 4 se nos dice que Sanballat oyó que nosotros edificábamos el muro. Estaban trabajando con ánimo, estaban trabajando con esmero, y luego Sanballat escucha que están trabajando y están edificando el muro. ¿Y qué pasó con Sanballat? ¿Se alegró? No, ¿qué nos dice el texto? Sanballat se enojó. Sanballat se enfureció en gran manera y luego hizo escarnio, se burló de los judíos. Están edificando y en vez de alegrarse, él se enoja. Y se enoja y luego llega a burlarse de los judíos. Y dice versículo 2 que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, hablando con los suyos. Y nota lo que dice, hace una serie de preguntas. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Nota esa primera pregunta. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Está burlando de ellos, está menospreciándolos. Pero ¿era verdad lo que estaba diciendo? ¿Eran débiles estos judíos? Sí, eran débiles. Dios es el fuerte, ¿right? El héroe de la historia es Dios, no son los judíos. Entonces, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Antes no tenían permiso de hacerlo. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y mientras él decía esto, estaba otro, un mentado Tobías, el amonita. Este Tobías estaba con ellos. Él dijo, los que ellos edifican no sirven. Los que ellos edifican, una zorra se va a levantar, va a pasar por ahí y se va a caer todos los muros que están edificando. Una burla. Se están burlando de ellos, del esfuerzo de ellos. Ahora, ellos realmente no creían eso. Ellos realmente no creían que una zorra iba a derrumbar eso. Se dice que los muros que Nehemías construyó eran 9 pies de ancho. Pero no era un murito que hacemos en la casa. Eran muros de 9 pies de anchos. Y este Tobías decía, no, se le va a subir una zorra y ese va a pasar ese animal y se va a caer el muro. No lo creían. Si lo hubieran creído, ¿por qué estaban preocupados que lo estaban construyendo? Si no era de buena calidad, si no los iba a proteger de todos modos, si con una zorra se iba a derribar el muro, realmente no lo creían. Simplemente se estaban burlando de ellos. Aunque no creían lo que decían, se estaban burlando de los judíos. ¿Y cuál fue la respuesta de los judíos? ¿Qué hicieron los judíos? ¿Respondieron mal por mal? ¿Respondieron a sus enemigos con insultos también? No, note lo que dice versículo 4. Oye, oh Dios nuestro. Lo primero que hace, no se nos dice que es Nehemías, pero que suponemos que es Nehemías, es que Nehemías no los confronta, Nehemías no les responde, Nehemías no les dice nada a ellos, Nehemías se dirige a Dios.
Cuando se están burlando de ellos, Nehemías se dirige a Dios. Alguien, dice un escritor, puede ser tentado a responder con palabras duras y acciones difíciles, pero Nehemías apeló a su Dios, el que escucha y contesta las oraciones. Nehemías apeló a su Dios, pero notamos la oración de Nehemías. Nehemías reconoce lo que está pasando. Oye, oh Dios nuestro, note, está representando al pueblo que somos objeto de su menosprecio. Padre, Señor, fíjate, nos están menospreciando. Ellos nos están menospreciando a nosotros. Pero note lo que pide Nehemías. Que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. ¿Qué está diciendo Nehemías? ¿Está orando a favor de sus enemigos? No, Nehemías quiere venganza. Nehemías quiere venganza. Él no toma la venganza en sus propias manos, pero le pide a Dios, Señor, devuélveles a ellos lo que nos están diciendo a nosotros. Señor, no los perdones. Señor, no quites tu ira. No tengas misericordia de ellos. No perdones su pecado. Señor, trae castigo sobre ellos, que ellos también se vayan en cautiverio. No los perdones por lo que ellos están haciendo. Y hermanos, cuando leí esto, uno lo lee y esta vez me llamó la atención, porque a veces nosotros queremos orar de la misma manera. Los otros días, lo dije medio bromeando, pero había cierta verdad en eso. Dios conoce, me va a juzgar por eso un día. Los otros días se metieron a robar al otro edificio que estamos arreglando ahorita, y en broma dijimos, Señor, destrúyelos. Bromeando, ¿verdad? Pero había cierta verdad en eso. Lo que nos recuerda este pasaje es que Nehemías está expresando su deseo. Señor, no los perdones. Señor, no tengas misericordia de ellos. Se dirige a Dios, reconoce que se están burlando de ellos, pero luego pide justicia, pide venganza, pide ira sobre ellos. Pero lo que debemos de aprender nosotros, hermanos, que nosotros no podemos orar de esa manera. Nos está la Biblia relatando lo que Nehemías oró, pero nosotros no podemos orar de esa manera. Porque Cristo, la Biblia nos dice, no paguéis a nadie mal por mal. La Biblia nos dice que no tomemos venganza en nuestras propias manos. Dios es el que da la venganza. La Biblia nos dice, orad por vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. No busquen el mal para vuestros enemigos. Entonces nosotros tenemos un llamado más alto aún, porque Cristo nos ha modelado. Recuerde cuando Cristo estaba en la cruz y lo estaban crucificando, Él no dijo, Señor, destrúyelos a todos. No, Él dijo, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y quizás yo podía decir, Señor, perdona a los que nos robaron allá. Ellos no saben lo que hacen. Pero no, queríamos venganza, así como Nehemías. Pero Nehemías le pide a Dios, Señor, hoy nos están burlando de nosotros. No los perdones. No los perdones. No cubras, versículo 5, no cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Pero a pesar de esa burla, versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A pesar de la burla, a pesar del menosprecio, a pesar de lo que estaba pasando, la muralla fue terminada hasta la mitad. El pueblo tenía ánimo para trabajar, aunque se burlaron de ellos, aunque menospreciaron su trabajo, el pueblo seguía trabajando con entusiasmo. ¿Por qué?
porque sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Mis estimados hermanos, estos primeros 6 versículos nos recuerdan que no debemos de desanimarnos por la crítica, que no debemos desanimarnos por la burla, que no debemos desanimarnos por los que dudan de su trabajo, de nuestro trabajo en el Señor. Lo que nos recuerda es que en vez de desanimarnos, debemos trabajar con ánimo. Debemos trabajar con esmero, debemos trabajar con excelencia, porque se hace para el Señor. Y en lo que trabajamos, oramos al Señor, porque es lo que hicieron ellos en frente de la burla y el menosprecio, se pusieron delante del Señor. Así es que si usted está sirviendo al Señor, trabajando al Señor y escucha la crítica, exponga delante del Señor lo que siente en su corazón, su desánimo, su desprecio, su enojo, lo que usted, expóngaselo al Señor. No se lo exponga al que lo está criticando. Expóngaselo al Señor. Presénteselo al Señor. Y que el Señor se encargue de lo que tiene que suceder. Pero no ore para que el Señor destruya a sus enemigos. No ore que el Señor destruya a los hermanos de la iglesia. No. Oramos en medio de la burla. Nos animamos para seguir trabajando en el Señor. Y si hay detractores, si hay burladores, si hay aquellos que nos menosprecian, oramos que Dios tenga misericordia de ellos. Oramos que Dios nos permita tener gracia para hablar con ellos. Pero nunca tomamos venganza en nuestras manos. Nunca respondemos mal por mal. Nunca hacemos lo que Dios nos manda a evitar. Entonces estos oyeron la burla y se pusieron a orar. Y siguieron trabajando. Pero lo que vemos en el versículo 7 al versículo 12, que primero era la oración ante la burla, pero ahora vemos la oración ante la amenaza. Porque en el versículo 7 que la obra siguió haciéndose, siguió trabajándose. Versículo 7, aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Se burlaron de ellos. Se va a caer ese muro. Pero la iglesia, el pueblo siguió trabajando. Siguió trabajando. Siguió trabajando. Aquellos burlándose y menospreciando, el pueblo seguía trabajando, seguía trabajando, seguía trabajando. Luego les llegó la noticia a ellos: el pueblo no se detiene a trabajar. El pueblo sigue trabajando. La muralla sigue creciendo. Se están cerrando todas las puertas, todas las grietas se están comenzando a cerrar. Y se enfurecieron, se enojaron aún más. Y notamos que se nos dice aquí que no solamente es Sanballat y Tobías. Nos dice que también están los árabes, los amonitas, los de Asdod. Y cuando uno ve un mapa, se da cuenta que estos grupos están rodeando a toda Jerusalén. Se dice que Sanballat era del norte, los árabes eran del sur, los amonitas eran del oriente y los de Asdod eran del occidente. Estaban rodeados de sus enemigos. Estaban rodeados de sus enemigos, enojados porque seguían trabajando. ¿Y qué hicieron ellos? Ya se burlaron y no funcionó la burla. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 8 dice que conspiraron, todos a una, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 11 también nos relata la intención de ellos. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Primero era crítica, era burla, era menosprecio, se burlaban de su trabajo. No era suficiente para detener la obra. Como no era suficiente, ¿ahora qué van a hacer? Vamos a subirlos, vamos a atacar. Vamos a matarlos. La crítica y la burla no fue suficiente para que detengan la obra. Ahora los vamos a matar. Y ya matándolos, vamos a detener la obra.
¿Qué haría usted si supiera que alguien lo quisiera matar? ¿Cómo respondería usted? Una cosa es que se rían de mí, una cosa es que se burlen de mí, otra cosa es que me quieran matar. La burla ya pasó, ahora viene algo más serio. Los querían matar. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué nos dice versículo 9? Entonces, oramos a nuestro Dios. Entonces, oramos a nuestro Dios. Se burlan, oran a Dios. Los quieren matar, oran a Dios. No fueron a atacarlos a ellos, se pusieron a orar a nuestro Dios. Pero un escritor dice que en esta oración extendió delante de Dios todas sus preocupaciones, todos sus pesares, todos sus temores, y de este modo aligeró el peso que llevaba. ¿Qué demuestra la oración, hermanos? Dependencia de Dios. Demuestra confianza en Dios. Demuestra que yo no puedo, pero Dios sí puede. Demuestra mi necesidad de Dios. Demuestra, como hemos cantado hoy, que Él es el único que nos puede sostener. Oyeron la amenaza que los iban a atacar porque los querían matar y se pusieron a orar. Pero algo que vemos en este versículo es que no solamente oraron. No solamente oraron. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nota eso. Se pusieron a orar. Alguien que se pueda creer muy espiritual puede decir, es suficiente orar. En cierto sentido sí. Pero ellos no solamente oraron. No, ellos eran una amenaza real. Esos eran enemigos reales, que querían matarlos a ellos y quitarles la vida realmente. Y oraron al Señor en confianza y en dependencia de Dios, pero también pusieron guardias. Pusieron guardias de día y de noche. Confiaron en el Señor, pero también sabiamente pusieron guardia. La oración frente a la amenaza. Y lo que estamos tratando de recalcar es que la confianza en el Señor se demuestra en la oración, porque en la oración depende del Señor, y en la acción también. En la acción también. Hermanos, cuidado con la idea que Dios lo hace todo. Cuidado con la idea que Dios lo hace todo. No me vaya mal a entender. Cuidado con la idea que Dios lo hace todo. En un sentido sí, Dios lo hace todo. Él gobierna el universo, Él es soberano, Él lo gobierna todo, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Él es el todopoderoso, Él es el grande. De Él dependemos. Pero la confianza y la dependencia en Dios no nos libra de levantarnos y hacer algo nosotros. Piensen eso. La confianza y la dependencia en Dios no nos libra de levantarnos y hacer algo nosotros. Esos muros no se iban a construir solos. Ellos estaban confiando en el Señor, pero estaban trabajando. Ellos tenían la amenaza de que los iban a matar, oraron, pero también pusieron guardias. Porque era lo que la ocasión ameritaba. Entonces lo que hacemos, no lo hacemos por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, lo hacemos confiando en Dios, pero lo hacemos. Ponemos algunos ejemplos. Es como, hay estudiantes aquí, más en la high school, en la universidad. Es como cuando tiene un examen, está preocupado por el examen, la prueba que va a pasar. Pues ore. ¿Pero es suficiente orar? Estudie para prepararse para el examen. No solamente orar, estudie. Y pídale a Dios que lo dirija.
es un hermano soltero que quiere casarse. Pues ore al Señor. ¿Pero cree que es suficiente orar al Señor? No, háblele a la hermana. Háblele a la sierva. Oye, una cosa es orar, pero Dios no lo hace todo en ese sentido. Eso nos hace reír, pero desea que Dios salve a sus hijos. Ore por eso. Pero también hable desde Cristo, porque Dios salva por la predicación de la palabra del Señor. ¿Quiere que Dios cambie a su esposo o a su esposa? Ore. Claro que sí, ore, exponga su causa delante del Señor, pero también modele una vida piadosa. ¿Cómo va a orar al Señor que cambie a su esposo y usted se está comportando de una manera indecorosa? ¿Cómo va a orar usted que Dios cambie a su esposa y usted se está portando de una manera inadecuada? No, ore, pero viva una vida piadosa también. Desea que la iglesia crezca y madure. Ore, pero involúcrese en lo que la iglesia está haciendo. Ese es el punto que estoy tratando de llevar, de que no pensemos que Dios lo va a hacer todo. Dios es la fuente de todo, pero Dios no iba a ir a predicar el Evangelio, somos nosotros los que vamos a dar el Evangelio. Dios no es el que va a estudiar, somos nosotros los que vamos a estudiar. Entonces nos movemos en dependencia de Dios, la oración en dependencia de Dios, pero nos levantamos para actuar, para hacer lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Ellos vieron la amenaza y oraron, pero también se levantaron a poner guardias de día y noche por causa de sus enemigos. No, la confianza en Dios se demuestra en la oración y en la acción. En la oración y en la acción. Pero notamos que la amenaza que ellos veían no solamente era externa, había una amenaza interna también. Porque los enemigos querían venir a matarlos. En versículo 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10, y dijo Judá, dijeron los judíos, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Otra versión lo dice de esta manera. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Entonces estaba la amenaza de los que los querían matar y ahora el pueblo se está comenzando a quejar. Estamos cansados. Hay mucho trabajo. No podemos aumentar. No podemos terminar. La muralla parece que nunca se va a terminar. Y además de eso, en el versículo 11 dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. En otras palabras, los judíos que vivían cerca de los enemigos, oían que decían lo que iban a hacer. Les vamos a caer encima. Los vamos a sorprender, los vamos a matar. Y esos judíos traían las noticias a Nehemías y al resto del grupo. Entonces, tenían la amenaza que los iban a matar. Tenían la amenaza del pueblo que se estaba desanimando. Y tenían también el desánimo de los que traían y decían repetidamente, los van a matar, los van a matar, los van a matar, los van a matar. Entonces, el pueblo se estaba desanimando. Entonces ahora encontramos a Nehemías orando porque hay amenaza de afuera y de dentro. Pero en el versículo 13 al 18 vemos la confianza en palabra y en acción. Hemos visto la oración ante la burla, la oración ante la amenaza, pero vemos en el del 13 al 18 la confianza en palabra y en acción, porque la confianza en Dios se demuestra en oración y en acción, en orar y hacer algo. Note lo que hicieron, versículo 13. Entonces, Nehemías organizó el pueblo. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas,
y con sus arcos. Note lo que hizo primero. En las partes donde había más peligro, las fases bajas, detrás del muro y en los sitios abiertos, organizó a las familias. Organizó a las familias para que estén armados en esa área, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Póngase usted en ese momento. Póngase usted en ese momento. Mire a su familia. Y si tuviera que defender con una espada, con un arco, un área con su familia, se dice que Nehemías fue estratégico. Porque algo sería que si yo y hermano Juan y hermano Kevin nos pusiéramos a defender una área, es una cosa. Pero si fuera con mi esposa y con mis hijos, esa es otra cosa. Y la idea que se está dando ahí es que lo hizo estratégicamente porque para defender a mi familia, no, yo hago todo lo que puedo hacer. Y los puso por familias y les dio armas para que puedan defender esa área y el puesto que habían sido designados. Pero no solamente los puso, porque esa es la acción, note la palabra después, versículo 14, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Esa palabra del versículo 14, después miré y me levanté y hablé a estas personas. Otra versión lo dice de esta manera: cuando vi su temor, me levanté y dije. Entonces, Nehemías estaba observando lo que estaba sucediendo con el pueblo. Y Nehemías pudo observar que tenían temor. Y como pudo observar que tenían temor, Nehemías decidió decirle unas palabras. ¿Por qué es importante esto? Hermanos, hay sabiduría para observar una situación y entender cuando es tiempo de callar y cuando es tiempo de hablar. Hay tiempo de callar, no decir nada. A algunos nos cuesta no hablar, pero hay tiempo de callar, hay tiempo de observar, hay tiempo de no decir nada. Nehemías hubo un tiempo de callar, pero cuando observó y vio que el pueblo tenía temor, entonces él se levantó a decir algo. Repito, no siempre es tiempo de hablar. Muchas veces es tiempo de callar y escuchar y observar. Pero liderazgo, sea en su hogar, sea en su trabajo, sea en la iglesia, requiere que hay tiempos cuando sí se necesita hablar. Cuando vemos una situación y que Dios nos dé la sabiduría de saber cuándo callar y saber cuándo hablar, Nehemías supo, era tiempo de hablar. Y note lo que Nehemías les dice a ellos, versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, y note que les dice a ellos: no teman delante de ellos. Vio que tenían temor y dice: no teman delante de ellos. No teman delante de ellos. ¿Por qué no debían temer delante de ellos? Estaban rodeados de sus enemigos. Quizás eran más fuertes, más poderosos, tenían más armas, y luego se levantan Nehemías y les dice: no teman delante de ellos. No teman a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Porque eran fuertes ellos? ¿Porque eran valientes ellos? No, ¿cuál era la razón, el fundamento por el cual Nehemías les dice: no teman a ellos? ¿Qué nos dice el texto? Acordaos del Señor, grande y temible. No piensen en la grandeza de sus enemigos, piensen en la grandeza de su Dios. No piensen tanto en los enemigos, piensen en el Señor. No piensen en las amenazas de ellos, piensen en lo temible que es nuestro Dios. Entonces Nehemías sabía, no eran ellos, quizás tenían razón por qué tener temor en lo humano, eran más fuertes, eran más poderosos, pero Nehemías les dice: no se preocupen por ellos, piensen en el Señor. Piensen en lo grande que es nuestro Dios.
Piensen en lo temible que es nuestro Dios. Y es interesante que ese tema, ese mensaje, cuando Josué y Caleb regresaron de la tierra prometida y habían 10 de los espías que decían, no, son muy grandes, no podemos entrar, no los podemos derrotar. Ellos dijeron, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Cuando el pueblo de Israel en Deuteronomio estaba a punto de entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 1:29 les dice, entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y ahora que han regresado, me dice lo mismo, no teman al enemigo. Piensen en el Señor. Piensen en lo grande y temible y grandioso que es el Señor. Ese es un recordatorio para nosotros también, hermanos. Yo no sé los detalles de lo que usted está pasando. Piensen en el Señor. Piensen lo grande que es el Señor. Lo grandioso, lo misericordioso, lo majestuoso que es nuestro Dios. Y puede ser que los problemas sean grandes, pero piensen en el Señor. No hay nada más grande que nuestro Dios que Él no pueda solucionar. Piensen en nuestro Dios. Y luego dice, no teman, acuérdense del Señor que es grande y temible. Y note lo que dice después, para motivarlos. Y pelear. Pelear. ¿Pelear por qué? ¿Pelear por cuál causa? ¿Qué les dice? Pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras casas, pelead por vuestras mujeres. ¿Tienen miedo del enemigo? ¿Tienen miedo de que los van a matar? Piensen lo que le van a hacer a sus hermanos. Piensen lo que le van a hacer a sus hijos, a sus hijas, a sus mujeres, a sus casas. No le teman, confíen en el Señor y peleen por los demás. No es que nos dicen peleen por ustedes, no, peleen por otros, por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres, por sus casas. Ellos deben defender aquello que aman. Ellos deben defender aquello que es digno de defender. Mis hijos, mis hijas, mi esposa. Notamos que el enfoque no es ellos. Ellos defendían por amor a los demás. ¿Qué nos recuerda esto a nosotros? Es fácil pensar, pelear por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras hijas, de eso. Pero cuando lo llevamos a la iglesia, hermanos, la iglesia es nuestra familia. La iglesia es nuestra familia. En una ocasión le preguntaron a Jesús, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir nosotros? Y la respuesta de Jesús, en Marcos dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio. No es lo que dice, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? A ver, la mayoría de los que están aquí me atrevo a decir que son cristianos. ¿Ha recibido muchas casas usted por ser cristiano? No, está diciendo, no estuve ahí cuando lo repartieron. ¿Le han dado más madres, le han dado más hijos por ser cristiano? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? La idea, creo yo, que está diciendo ahí es que cuando usted se convierte al Señor, usted es parte de una familia grande. Y en la iglesia tiene muchas madres, tiene muchos padres, tiene muchos hijos, tiene muchas hijas, tiene muchas casas. Cuando la iglesia está funcionando como debe funcionar, la idea de mi casa es su casa es verdad. Es verdad. Tenemos donde compartir, tenemos donde convivir, tenemos donde ir, porque hemos heredado todo lo que la iglesia
tiene. ¿Y qué significa eso para nosotros? Entonces, cuando lo vemos de esa manera, hermanos, cuando la iglesia es atacada por sus enemigos, ¿quién tiene el deber de defender la iglesia? Defendemos nuestra familia espiritual, nuestros padres, nuestros hermanos, hijos e hijas y casas. Cuando la iglesia es atacada por Satanás, defendemos nuestra familia espiritual. Y cuando usted y yo la defendemos, lo hacemos por nuestra familia espiritual. Y en nuestra iglesia, ¿cómo lo hacemos? Cuando defendemos la sana doctrina. Para que la mala doctrina no entre a la iglesia. Estamos defendiendo nuestra casa. Cuando defendemos la unidad entre los hermanos de la iglesia, estamos defendiendo nuestra casa. Estamos haciéndolo por amor a nuestros hermanos y a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cuando reconozco la familia espiritual que tengo, por ellos me sacrifico, por ellos trabajo, por ellos yo sirvo, por ellos yo estoy alerta ante las amenazas de nuestro gran enemigo. Esta familia espiritual es su familia espiritual. Y es nuestro deber confiar en el Señor y pelear por ellos también. Defender nuestra familia espiritual. Entonces, Nehemías se dirige a ellos. Recuerden al Señor. Recuerden que Él es grande. Recuerden que Él es temible. Y defiendan a su familia. Defiendan a sus hermanos. Luego, los enemigos se dieron cuenta que su plan se había descubierto. Y era Dios quien desbarató el consejo de ellos, y todos regresaron a sus puestos. Oyeron la oración, oyeron las palabras de Nehemías, y todos regresaron a trabajar donde estaban, trabajando antes. Y lo que vemos ahora en el versículo 16 nos dice: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Se entiende que estos eran los soldados que venían con Nehemías. Ya las familias estaban en sus lugares. Aquí Nehemías dice: mis siervos, la mitad estaba trabajando y la mitad tenían estas armas de guerra porque eran soldados. Y luego los que estaban acarreando, con una mano acarreaban, con la otra tenían una espada. Y los que estaban edificando, con las dos manos edificaban y tenían la arma lista también para defenderse. Entonces, confiaron en el Señor, en la palabra, confían en el Señor, recuerden al Señor, pero en la acción también. Estaban preparados para lo que el enemigo les trajera. Y luego terminamos del 19 al 23, confianza en la defensa, versículo 19: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Entonces había alguien con trompeta para anunciar dónde estaban tocando. Versículo 20: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Y luego note la siguiente expresión: nuestro Dios peleará por nosotros. Si Dios iba a pelear por ellos, ¿para qué necesitan las lanzas y los arcos y la espada? Si Dios iba a pelear por ellos, ¿por qué necesitaban vigilantes y guardias si Dios iba a pelear por ellos? Porque volvemos al punto: confianza en Dios se demuestra en la oración y en la acción. Se demuestra en que confiamos en el Señor, pero voy a actuar de tal forma que confío en el Señor. Mi Dios peleará por vosotros. No es que ellos iban a llegar, iban a venir ángeles a pelear por ellos. No, Dios los iba a defender. Dios estaba con ellos, pero ellos tenían que estar preparados. Ellos tenían que estar dispuestos y listos para defender su causa, para defender su hogar, para defender sus familias, pero confiaban en Dios, dependían de Dios, pero ellos estaban preparados. Hermanos, confianza en Dios no nos excusa de no prepararnos.
Confianza en Dios no nos excusa de no planear. Confianza y dependencia en Dios no nos excusa de hacer con diligencia los preparativos que necesitamos hacer en esta vida, en esta iglesia, en nuestro caminar con el Señor. Pero siempre debemos confiar en el Señor. Dios peleará por vosotros. Y en los últimos versículos nos recuerda que ellos trabajaban en la obra todo el día, la mitad del día defendiendo, en la noche de guardia. Nadie dejaba a un lado su ropa, siempre estaban listos, siempre estaban a la defensiva, siempre estaban preparados para cualquier ataque que pueda suceder en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque estaban confiando en el Señor. Estaban confiando en el Señor. Hermanos, repito, la confianza se demuestra no solamente en la oración, sino también en la acción. ¿Qué estamos haciendo? Es necesario orar, es indispensable orar. Lo vemos en este pasaje, es indispensable orar. Pero orar sin acción es un sueño, dijo alguien. Dijo alguien también, hacer algo sin orar es arrogancia. Porque estamos haciéndolo a nuestra voluntad, lo que nosotros pensamos. Es arrogancia porque estamos diciendo que no necesitamos a Dios. Pero también orar sin hacer nada es ridiculez. Porque Dios no es que lo va. Ellos salieron a pelear. Ellos tenían sus armas. Ellos estaban listos. Ellos estaban preparados. Y Dios estaba con ellos. Hermanos, nuestro trabajo es confiar en el Señor. Es esperar en Él. Es recordar lo grande que es nuestro Dios. Lo maravilloso que es nuestro Dios. Pero también es planear y preparar y arreglar y estar alerta y estar velando, porque el enemigo nos acecha. Y aunque confiemos en el Señor, necesitamos actuar, necesitamos acción, necesitamos hacer algo para que Dios se manifieste en medio de su pueblo. Nos ponemos de pie, oramos al Señor. Padre, gracias te damos tu palabra, gracias te damos porque tú eres bueno, eres grande, eres temible, como nos recuerda lo que hemos leído hoy. Gracias, Señor, que ante la burla tu pueblo oró. Ante la amenaza de ataque, la amenaza del desánimo, tu pueblo oró. Gracias, Señor, que su confianza no solamente fue de palabras, también fue de acción. Padre, que en esta mañana, en esta tarde ya, que tu pueblo no solamente sea de palabras, que tu pueblo se levante, confiando en ti y obrando de acuerdo a nuestra dependencia y a nuestra confianza en ti, Señor. Líbranos de pensar que tú lo vas a hacer todo. Líbranos, Señor, de estar sentados pensando que tú eres soberano y yo no tengo que hacer nada. Padre, líbranos, Señor, de ocuparnos en otras cosas y pensar que la obra del Señor tú te vas a encargar de ella. Ayúdanos a entender, Señor, que tú te encargas de tu obra por medio de tus siervos y por medio de tus siervas. Que tu iglesia se desarrolla y crece y tu obra sigue adelante por medio. No son ángeles que descienden del cielo a hacer esta obra, es tu pueblo. Es tu pueblo que has redimido. Es tu pueblo que has comprado, es tu pueblo que has apartado, Señor, el que está llamado a involucrarse, a trabajar, a esmerarse, a preparar, a planear y hacer la obra que tienes por delante. Padre, oramos por nuestra iglesia, que tú, Señor, nos unas, que trabajemos juntos, que luchemos por la unidad que ya tenemos en el Espíritu Santo, que luchemos por la paz que ya tenemos en el Espíritu Santo y que nosotros como iglesia podamos defender nuestra familia espiritual, defender la unidad de la iglesia, defender toda separación, toda división, defender en contra de todo ataque, defender en contra de toda falsa doctrina, Señor, que podamos estar alertas contra todo ello. Padre, guía nuestra iglesia. Oramos por mis hermanos que nos visitan de otras iglesias, que en sus iglesias ellos también puedan servir de una manera que te agrade a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.